con Javier Costarelli, estamos con Natalia Pautazo para escucharlo porque ayer, si bien se habló en la radio Ana María Vega con la senadora Blandini, también veíamos su, enfática protesta a propósito de la actitud que toma el poder legislativo representante del poder ejecutivo, ¿no? Bueno, así es. La verdad que una vez más los senadores oficialistas, los que responden al cornejismo, se negaron a poner en marcha la planta que tenemos de producción de oxígeno, que está situada en el Hospital Lago Maggiore, y la verdad que no lo entendemos. Todos sabemos que la verdad uno de los insumos indispensables para los enfermos del COVID es el oxígeno. Uno de cada 5 enfermos de COVID precisa indispensablemente oxígeno, y los prestadores privados ya han demostrado la falta de este insumo y además, la imposibilidad para aquellos que no tienen acceso al dinero para comprar el oxígeno, se están muriendo. Y esto es lo que no entendemos, cómo este grupo de senadores que responde directamente al cornejismo se negó una vez más a darnos los insumos indispensables a los mendocinos para paliar la crisis del COVID. Se negaron a aprobar un proyecto in voce en el Senado de la provincia, un proyecto a viva voz. Nosotros, por el reglamento legislativo, podemos hacerlo, y esto se hace para evitar las burocracias legislativas y los cajones, como decimos. Y la verdad que una vez más, así como cuando se negaron a incorporar la copa de leche en la escuela. Senador, in voce quiere decir a los gritos, vendría siendo, ¿no es cierto? O en boca, digo, ¿no? Pero digo, un poco para traducir. Exacto. In voce significa viva voz, y el espíritu, digamos, del reglamento, cuando usted le da la posibilidad de que sea viva voz, in voce, tiene que ver con esto, Ariel, con la posibilidad de eliminar las burocracias legislativas y a veces las trampas de las comisiones, y sobre todo para que las minorías tengamos una voz más firme. Pero lamentablemente el cornejismo hace uso de las mayorías automáticas, y la verdad que lo mandó a una comisión, que es lo mismo que mandarlo a un cajón. Mientras tanto, hemos visto como una mujer hace muy poquito en Maipú murió en las puertas de la OSEP esperando que la atendieran. Ni siquiera tuvo la posibilidad de acceso a ningún insumo indispensable, ¿no? Sí, yo le completaría que lo que nos dicen los médicos a quienes acudimos de manera permanente, tanto en la radio como quienes tenemos actividades periodísticas también en otros lugares, que ya hay un sistema de discriminación para darle ocupación a las escasísimas posibilidades de las terapias intensivas. Pero ahora lo someto a otro tema y que tiene que ver con lo estrictamente político. Usted dice los senadores cornejistas, y me parece que en pocas cosas podremos coincidir, pero vamos a coincidir, por ejemplo, en que el actual vicegobernador de la provincia tiene algunas cualidades bien distintas a lo que se llama el cornejismo. ¿Qué dice Mario Abed a todo esto? Bueno, el vicegobernador Abed es uno, como usted muy bien dice, Ariel, un gran observador, que usted es el único nexo coordinante que tenemos los opositores, y sobre todo un senador incómodo para el cornejismo como soy, o quien les habla. El único canal de diálogo es el del vicegobernador Abed, como usted muy bien ha advertido. Pero a Abed le sucede lo mismo que le sucede al gobernador de la provincia. La astucia, la picardía, la maña y la trampa del cornejismo ha hecho de que la mayoría de los senadores y los diputados de ambas cámaras respondan directamente al ex vicegobernador Cornejo. Tal es así que el vicegobernador tiene un solo senador, creo que le responde directamente a él, mientras que el gobernador de la provincia, siendo la máxima autoridad de la provincia, solamente 3 senadores le responden directamente a él. Los demás responden al cornejismo, los que son de radicalismo pro, inclusive algunos de la oposición también le responden al Cornejo. En el caso, y doy nombres porque a mí me gusta... Sí, por favor, sí, de eso se trata, del pastor
del pastor Bonarrico, que desde que asumió como opositor respondió a Cornejo en forma directa, ¿no? A través de su alfil Costarelli. Y la verdad que así se hace muy difícil, porque, ¿sabe qué? Cornejo es uno de los extremos de la grieta más dañino y perjudicial. Ese extremo que hace que los mendocinos quieran pertenecer a una parte, a una tribu, ¿no? A los cornejistas o a los kirchneristas. Bueno, Cornejo ha ideado este sistema de grieta en Mendoza para que precisamente siga ostentando todo el poder posible. Fíjese que es tan perjudicial esto que la mayoría de los órganos de control le corresponden y le pertenecen a Cornejo en forma directa porque ha puesto a sus amigos. Y en esto se traduce la gravedad de que una persona tenga la suma del poder público. Fíjese la miseria que demuestran los senadores cornejistas al oponerse a que se apruebe un proyecto in voce, en forma inminente, para la producción de oxígeno en el medio de una pandemia, mientras, por ejemplo, dedican 5 millones de dólares para rescatar la empresa de don Enrique Pecarmona, o se gastan 50 millones de dólares en publicidad oficial para algunos medios adictos, generando blindaje mediático, y la sociedad mendocina a veces no se entera de esto. Por eso es tan importante los medios de comunicación que nos permiten a los opositores, que hacemos a veces de fiscal de Estado, ya que el fiscal de Estado no hace su trabajo, y esto también lo tengo que denunciar, ¿no? Porque lamentablemente... Y en ese caso no le pueden asignar la culpa a Cornejo, específicamente. No, exactamente. Bueno, obviamente que yo entiendo que en este juego de la política todos se cuidan, y obviamente para hacer su trabajo... Bueno, pero perdón, senador, pero si usted dice todos, hasta invalida lo que usted dice. No me parece que sean todos. Debe ser que hay una facción, una casta, una manera, un modo, un estilo, pero no todos. Digo, no, porque si no volvemos a degradar a la política como asunto, y sabemos que lo único que nos puede salvar es la política. Bueno, vale su aclaración. A todos los que pertenecen a esa tribu, o a ese grupo, que es el cornejismo, como usted bien dice, no son todos, afortunadamente no somos todos, y se lo puedo demostrar con conocimiento de causa y además con hechos, ¿no? Fíjese todo lo que hemos padecido nosotros en el caso de ser el único o uno de los pocos que se le anima a este régimen Paladis creído, y bueno, como usted bien dice, ¿no? No somos todos, y la gran mayoría que pertenece a ese estrato de dirigentes obedientes al cornejismo, se están dando cuenta de que, bueno, obviamente ahora, por ejemplo, le doy un dato preciso, fíjese lo que va a suceder con el armado de listas. Esta obediencia debida del cornejismo exacerbado va a sufrir seguramente una diáspora muy fuerte, porque el jefe de todo ese grupo va a pretender seguir teniendo la suma del poder público, inclusive en la próxima legislatura. Y ahora hay otros actores, como el gobernador, como usted dijo, el vicegobernador, y algunos otros actores del mismo grupo que van a intentar, de alguna manera, conservar su cuota de poder. Y aquí viene la diáspora, ¿no?, de estos grupos que así terminan los regímenes casi totalitaristas, ¿no?, cuando hacen una implosión, ¿no? Generalmente se rompen desde adentro hacia afuera. Sí, claro, pero mientras se rompen, van rompiendo otras cosas. Y esto es tremendo, ¿no? Vemos los gestos despóticos, esto lo digo sin ningún tipo de cortapisas. Por ejemplo, la atención que ha tenido el diputado nacional por Mendoza en el Hospital Central, que es como para hacer una investigación de carácter judicial, ya no solamente periodística ni política, a propósito de que se ha desatendido a personas para dar prioridad no a la atención de una otra persona que podría hacerlo, sino de privilegios, ¿no? Porque el hecho de desactivar 1, 2, 3 camas para atender de manera privilegiada a alguien, sabiendo que esas 1, 2 o 3 camas son indispensables en esta situación de pandemia, me parece que pone en riesgo la calidad de la atención de la salud pública. Además, sabemos que el titular del Hospital Central es médico de la familia, de su familia también, porque usted también es primo, o sea, sabemos que no se eligen los primos, lo volvemos a decir, pero es así, ¿no?
Digo, sería interesante tal vez hoy, 200 años de la muerte de Napoleón, que las caricaturas de Napoleón empiecen a pensar un poco más en la sociedad en su conjunto y en lo importante que es la política con mayúsculas, ¿no? Esta política de la mezquindad, del despotismo. Por eso, volviendo al origen de esta conversación que tiene que ver con por qué será que no activan esta posibilidad de generar oxígeno en el lago Mayores. ¿A qué puede obedecer esto? ¿Cuál puede ser el propósito? Perdón, senador, ¿hubo algún argumento? Porque el no por el no ya lo sabemos de muchas cosas. En este caso, ¿hubo algún argumento concreto? No, ningún argumento. Ellos aducen simplemente mandarlo a comisión, entre comillas, al cajón. Y si usted me pregunta cuál es el motivo, la razón o la circunstancia que llevan a estos tipos a tener esta negativa en algo tan importante, indispensable para los enfermos de COVID, yo creo que tiene que ver, primero, porque no pidieron autorización. Esto hace de que un régimen verticalista como es el cornejista requiera siempre el ok, el visto bueno del jefe de ese grupo. Yo creo que ahí redunda el primer miedo de Diumejo, que es el jefe de los senadores oficialistas, en que no había pedido autorización al jefe a quien realmente tiene y quien ostenta el poder, que es Cornejo. En segundo lugar, tiene que ver con las mezquindades de que se les ocurrió a una peronista y a un miembro de la oposición que no es parte del oficialismo. Yo creo que también obedece a eso. Y en tercer lugar, ellos todo lo que le pueda generar 1,50 pesos de gastos, aunque sea una inversión en salud, son temerosos porque dejaron una provincia devastada, fundida, quebrada. Es como si usted no tiene plata ni para pagar el alquiler. Obviamente que se va a fijar hasta de comprar una docena de tortitas porque no tiene plata. Esto le pasa a Mendoza. Mendoza está quebrada. Cornejo dejó una provincia quebrada. Entonces, al no tener recursos, todo lo que le genere o le haga ruido, obviamente que son temerosos de cuidar el mango, como decimos, en algunas cosas, ¿no? Ahora, cuando traen proyectos cocinados como el del señor Pescarmona, ahí no tienen problemas y ahí la grieta no funciona. Entonces, por eso es importante que los medios de comunicación como el de ustedes nos dejen contarle a los mendocinos en manos de quién estamos, pero ¿sabe para qué? Primero para que se cuide solo el mendocino, que cuide a su familia, porque los que tienen que cuidarte están haciendo otras cosas y se niegan a lo indispensable. Y en segundo lugar, para que en las próximas elecciones no le sigan dando una mayoría absoluta a un régimen falaz y descreído como es un régimen como es el cornejista, donde su máximo líder, como recién dijo Ariel muy bien y yo coincido, ha sido tan miserable de saltarse las filas de muchos mendocinos que están esperando una cama para ser atendidos por COVID. Y si no, el ejemplo más claro, el que yo puse recién, 4 horas una mujer en la OSEP de Maipú falleció en su auto. Esto es de miserable, de doble moral. Entonces, si el líder de este grupo que maneja el gobierno de Mendoza tiene esas actitudes miserables, los mendocinos tenemos que saber que estamos supeditados seguramente a recibir un trato de miserables. Bueno, senador Romano, sí, usted es desaforado, ¿no es cierto? Sí, en realidad está el proceso penal que fue de este sistema armado por el ex ministro Benier, sí, donde 6 patrulleros le agarraron a mi hija y la verdad que bueno, ahora yo espero que la justicia haga su trabajo y la verdad que bueno, los fueros no me preocupan en absoluto. Sí, de todos modos tenga cuidado con la justicia porque la justicia también, si no me equivoco, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza tiene una mayoría automática, semiautomática, y 4 de sus miembros son exactamente nombrados bajo el mismo sistema, ¿no? Sí, además un procurador de la Corte, que es el que maneja a los fiscales, el que nos sigue los procesos penales a los opositores y le archiva las causas a los cornejistas, toma café muy seguido con Cornejo en los cafés de Chacra de Coria, y esto públicamente ha sido descubierto de alguna manera ese nexo coordinante. Entonces, obviamente, la justicia, el mejor alumno de esa frase, ¿no? A los amigos todos y a los enemigos ni justicia, bueno, Cornejo la aprendió al pie de la letra, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Bueno, le agradecemos, senador Romano, ojalá que alguna próxima vez
nos encontremos para algo un poco más feliz y no para estos pedidos frustrantes, tanto como fue ante la ministra Nadal, como ahora este otro de por qué no la producción de oxígeno. Bueno, pero deberemos seguir en acción. Bueno, una inquietud nada más le quiero acercar al senador, que siempre le gusta estar investigando. Tenemos información de que en el Hospital Central hay alrededor una sala nueva con alrededor de 40 camas para terapia intensiva, pero que solo se están pudiendo utilizar 16 porque no hay personal que las asista. Entonces, teniendo en cuenta eso, que falta personal y que cuando se habla de colapso sanitario no se habla de que no hay camas, porque en la Asamblea Legislativa, el gobernador y después en la conferencia de prensa, la ministra de Salud dijeron que es lo mismo, aunque hubiera más casos, se iban a inaugurar más camas, pero las camas no son automáticas, no se manejan. La cama recibe a una persona y esa persona debe ser asistida por personal de salud que está saturado y que no tiene la formación para eso, ¿no? Entonces, tenemos ese dato y sería interesante, no sé si a usted le va a ir mejor que a nosotros, pero tener la confirmación al respecto. Bueno, y le invitamos a Javier Costarelli, que quiere hacerle otra consulta. Javier. Sí, buenos días. Le respondo primero a Ana María, si le parece. Sí, cómo no. Coincido con lo que decís, Ana, porque lo vivo en San Carlos, aquí en San Carlos natal. El Hospital Tagarelli tiene un edificio hermoso, inaugurado hace muy poquito, y la verdad que le pasa exactamente lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hace un año que tenemos pandemia, hace un año que el gobernador Suárez debería haber puesto todo, absolutamente todo a disposición para ese personal, ya tenerlo preparado, los insumos y la tecnología preparada, pero no lo han hecho otra cosa totalmente distinta, así que me comprometo también a ver lo del Hospital Central. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Quería hacer una consulta en relación a Portezuelo del Viento y la empresa china. Sé que usted está investigando algo sobre eso. ¿Nos puede adelantar? Sé que hay poquito tiempo, pero es interesante, quería saberlo. Sí, bueno, el socio que buscó Cornejo para hacer Portezuelo del Viento es Chino Hydro. Chino Hydro, el dique que hizo en Ecuador, que es lo más reciente y la prueba que yo le puedo dar a los mendocinos para saber que esto es un fraude, dejó un dique con 8.000 fisuras, denuncias por corrupción, por tráfico de influencia, por coimas pagadas, e inclusive el expresidente Correa, una de las sentencias que tiene y por la cual tiene que estar exiliado en Bélgica y no puede entrar al país, es precisamente por haber favorecido a Chino Hydro. Entonces, esta es la empresa que va a manejar el consorcio de Portezuelo del Viento y es lo que estamos investigando. Inclusive las autoridades o los diplomáticos chinos que estaban en Ecuador, hoy día tienen pedido de captura internacional y están escondidos en China. Son los que participaron en el negociado de Chino Hydro. Para que sepan los mendocinos, Chino Hydro es la empresa a la cual le armaron los pliegos y por la cual entró Chino Hydro a manejar $1.000 millones de los mendocinos. Estamos atrás de eso y en cuanto tengamos todas las pruebas las vamos a presentar a los mendocinos. Muchas gracias, senador Romano. Muchas gracias, Ana, Javier, a vos, Ariel, espero una pronta recuperación. Te mando un abrazo gigante y toda la fuerza para que salgas adelante. Sé que tenés esta enfermedad, así que nos preocupamos todos porque la verdad que los periodistas que nos ayudan en esta lucha son para nosotros esenciales. Muchas gracias. Sí, y aclaramos algo porque no es menor. Primero, bueno, le agradecemos el deseo y el augurio, pero también debemos decir que en esta provincia quienes estamos vivos es porque tenemos dos posibilidades: mucha suerte y privilegios, o alguna de las dos. Muchas gracias. O el poder adquisitivo para poder tener el oxígeno en tu casa. Bueno, a esto me refiero con privilegio, ¿no? A esto me refiero con privilegio. El privilegio de poder tener una... que no tiene acceso, ¿no? No, por eso el privilegio de tener una obra social que responda y que tenga, pero es realmente dramático para quienes no lo tienen. Muchas gracias, senador.